Después de morir, Jesús manifestó la oración sagrada que traerá curación divina en 3 días. En un pequeño pueblo rural de México, donde el olor a tierra húmeda y la música del viento se entrelazan con el fervor religioso, Jorge, un hombre de fe inquebrantable, se encontraba en su lecho de muerte. Su vida había sido un testimonio de devoción a Dios, lleno de alabanzas a la Virgen de Guadalupe cada domingo en la iglesia atestada de devotos. No era solo un creyente, era un líder comunitario, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Pero ahora, un diagnóstico de cáncer terminal lo amenazaba, sumiendo a su esposa María, su roca, en una profunda tristeza. La habitación de Jorge estaba a media luz, los ecos de la fe vibraban como un susurro sagrado. Mientras él cerraba los ojos, sentía una presión creciente en su corazón. No podía dejar a María sola, ni a sus hijos. Las lágrimas de su familia lo seguían, y sobre ellos, un aire denso de angustia rondaba. Pero de pronto, en esa penumbra, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los santos empezaron a manifestarse ante él, con rostros luminosos y sonrisas llenas de amor. San Juan, el apóstol, le hablaba de esperanza. Clama con fe, Jorge, que el cielo te escucha. Su corazón latía con fuerza. La oración sagrada que había estado dormida en su interior comenzaba a cobrar vida. Era como si Jesús mismo estuviera revelando un mensaje escondido, una comunicación divina. En esa revelación, Jorge recordó unas palabras que prometían sanación, no solo para él, sino para todo aquel que se acercara a clamar. La fe palpitaba en su interior. El tiempo se detuvo. Resolvió que no permitiría que la muerte se llevara su esperanza. Con el alma vibrante, sintió que debía compartir su revelación. Esa misma noche, María convocó a la comunidad. El aire se llenó de incienso, cantos y murmullos de amor, mientras todos se unían en oración. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, resonaba en la capilla. Pero aún había dudas en algunos, preguntas que flotaban en el aire. ¿Cómo podría Dios intervenir una vez más? ¿Podría realmente suceder un milagro ante un diagnóstico tan devastador? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras las oraciones se alzaban como humo en la capilla, Jorge experimentó una paz indescriptible. Curiosamente, a medida que el tercer día se acercaba, las visiones de los santos se volvían más intensas. Cada noche, los mensajes de esperanza iluminaban su habitación. El poder de la oración puede romper todas las cadenas, decía San Pablo. La comunidad se llenaba de expectativas, y el eco de los clamores renovaba la fe de aquellos que dudaban. A medida que la luz del nuevo día comenzaba a asomarse, Jorge sintió en su alma la promesa de algo extraordinario. La pregunta latente le llenaba el corazón: ¿qué camino tomará Dios en medio de esta prueba, y cómo responderá a su clamor ardiente? La espera se tornaba palpable, el destino de su vida pendía de un milagro, uno que podría estar al borde de realizarse. Las primeras luces del amanecer empezaron a entrar por la ventana del cuarto de Jorge, tiñendo las paredes con un calor suave y dorado. María, con un corazón lleno de ansiedad y esperanza, se sentó en la orilla de la cama, contemplándolo. La respiración de Jorge era un susurro, pero sus labios permanentes parecían murmurar algo, como si en su sueño estuviera conversando con los ángeles. Ella tomó su mano, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero recordando la fortaleza de su espíritu. Señor, un día más, te lo pido, susurró María, su voz quebrada. Afuera, el canto de los pájaros se convirtió en una melodía de alabanza. Las miradas de los vecinos, que esperaban en la puerta de la capilla, reflejaban unidad y fervor. El pueblo entero se había convertido en un solo corazón, clamando en un mismo tono por la sanación de Jorge. Ese día, la comunidad se unió de nuevo. Esta vez, bajo un cielo que prometía lluvia, como un símbolo de bendición. La caridad de la fe comenzaba a desbordarse,
cada oración era una gota que alimentaba el terreno seco del espíritu. Jorge, gritaban con fervor, levántate y sé sano. La fe de todos vibraba por el aire, tan real y tangible, que se podía sentir el pacto invisible entre los hombres y Dios. Mientras tanto, en el cuarto, Jorge sintió un estremecimiento. Era como si una corriente de energía hubiera recorrido su cuerpo, comenzando desde sus pies, subiendo por sus piernas y llegando hasta su corazón. Las visiones de los santos eran ahora más vibrantes. Jorge, el tiempo se acerca, decía San Juan, su voz resonando en el aire como un eco sagrado. Lo invitaba a tomar una decisión, permitir que las cadenas de la enfermedad rompieran su fe, o levantarse y clamar al cielo en un grito de guerra espiritual. Jorge, despertando de su letargo, entreabrió los ojos. Su corazón, antes apesadumbrado, comenzó a latir con fuerza. Recordó las palabras de su familia, el eco de los fieles, y la poderosa promesa que le había sido revelada. Con cada latido, el fuego de la fe ardía más intensamente. Soy un hijo de Dios, pensó. No hay enfermedad que pueda contra mi espíritu. María sintió ese cambio. La mirada de Jorge había cambiado, un destello de vida se podía ver en sus ojos. Ella se lanzó a abrazarlo, las lágrimas de esperanza fluyendo de sus mejillas. A su alrededor, la comunidad oró más fervorosamente. El sonido de sus voces se fundía como un único clamor hacia el cielo, mezclándose con el aroma del incienso que llenaba la capilla. El tiempo parecía haberse detenido. Las horas pasaron, y mientras la tarde caía, un rayo de luz del sol atravesó la ventana, iluminando el rostro de Jorge. Fue como si el cielo hubiese decidido enviar un mensaje a través de esa luz, llenando la habitación de un brillo cálido y celestial. Los murmullos de la comunidad se intensificaron en la capilla. Jesucristo vive. Él está en medio de nosotros, resonaba en cada rincón. Todo el pueblo estaba en vilo, cada uno sintiendo que su fe se entrelazaba con la de los demás, creando una red de unidad espiritual. De repente, Jorge sintió un impulso abrumador. Las palabras de oración que había guardado en su corazón salieron de él como un torrente. Con voz firme, clamó, Señor, hoy yo reclamo tu milagro. Sanación divina, ven a mí. La atmósfera se volvió eléctrica, y un profundo silencio se apoderó de la comunidad. Todos esperaban, expectantes, cautivos por la fe que se palpitaba en el aire. Este era el momento que habían estado esperando, el clímax de sus oraciones. ¿Sería este el instante en que el cielo respondería al clamor? ¿Qué milagro se manifestaría ahora? Solo el tiempo lo diría, mientras la fe se mantenía viva, titilando como una llama en la oscuridad. El silencio fue como un telón que caía sobre la escena. Los corazones de los presentes estaban en suspenso, acechando una respuesta que parecía esperar con ansias en el aire. En cada rincón de la capilla, los rostros reflejaban la mezcla de esperanza, temor y fe. María sintió que su propia respiración competía con el latir del corazón de Jorge. Cada palpitación de él resonaba como un eco de promesas antiguas, susurradas a través de generaciones. De repente, un brillo aún más intenso llenó la habitación. La luz provenía de Jorge, como si cada palabra que había pronunciado hubiera abierto las compuertas del cielo. La comunidad, arrodillada y mirando con asombro, sintió que un poder sobrenatural se desataba en aquel espacio sagrado. Señor, ven. Gritó Jorge de nuevo, su voz ahora más firme, cargada de autoridad y unción divina. Las sombras de la duda comenzaron a desvanecerse. Él está aquí, siente su presencia, murmuró una anciana desde el fondo, su voz entrecortada por la emoción. Su fe era un faro que guiaba a otros a unirse en el clamor. Las manos alzadas, los rostros inclinados, todos clamaban con fuerza, cada oración tejía una red de amor y devoción. Jorge, levántate, sanación sobre ti. Gritaba otro fiel, mientras otros se unían en un coro de fe. Jorge, sintiendo la energía vibrante que lo rodeaba, se centró en eso, en la unidad de sus seres queridos, en las voces que retumbaban como un tambor sagrado. Era como si el cielo se hubiera abierto y cada oración ascendiera como incienso, llevando consigo cada esperanza y cada lágrima derramada. El fervor crecía más y más, cada clamoreo elevándose como una declaración de victoria. Los brazos de María lo abrazaban sin cesar, llenos de fe y anhelos que no se podían expresar con palabras.
Ella sabía que algo extraordinario estaba sucediendo. En ese momento, Jorge miró profundamente a los ojos de su amada y vio el amor que había luchado junto a él. Se sintió renovado, como si una chispita de vida hubiera encendido una llama. Soy más que este cuerpo, supo en su corazón, y la revelación lo llenó. Fue en ese instante, entre la luz y los clamores de la comunidad, que un sudor frío escapó de su frente. Su aliento se volvió profundo, y sintió que el aire a su alrededor se cargaba de una presencia tangible. Miró al altar, donde la cruz se erguía como un recordatorio constante de la redención. Te alabo, Señor, exclamó, sintiendo como cada palabra lo liberaba más y más. De pronto, un sonido resonó en el aire, una voz clara y llena de autoridad dijo, Jorge, tu fe te ha salvado. Todo el mundo contuvo la respiración. Un estremecimiento recorrió la habitación como un viento suave, y Jorge sintió como una calidez indescriptible llenaba su ser. No era solo la luz que iluminaba su rostro, sino una verdadera manifestación de sanación. La comunidad, en estado de asombro, comenzó a cantar al unísono, una melodía de alabanza que ascendió hasta el cielo. María, con lágrimas de alegría en sus ojos, sintió como si cada gota de angustia se transformara en un río de gratitud. Era un momento divino, un espacio sagrado donde lo imposible parecía posible. Sin embargo, el silencio regresó, pero esta vez lleno de expectativa. Jorge, aún en oración, sintió que unas cadenas invisibles estaban rompiéndose dentro de él, y la lucha entre su cuerpo y su espíritu estaba llegando a su clímax. ¿Qué seguiría? Mientras la comunidad se mantuvo en el fervor, María miraba a Jorge con un amor profundo, esperando el milagro. Él, a su vez, sabía que el viaje no había terminado. La manifestación de lo que había clamado no era solo para su sanación, sino un testimonio poderoso que resonaría en cada alma que presenciara su transformación. La pregunta latía en el aire, ¿sería este el momento en que la intervención divina llegaría a su vida de manera definitiva? Los murmullos crecieron de nuevo, pero entre ellos, Jorge sintió una calma profunda, como si el cielo mismo estuviera soplando sobre él. Era el momento decisivo, y lo sabía en lo más profundo de su ser. El aire en la capilla parecía vibrar con una emoción palpable. Cada susurro de alabanza, cada llanto de fe, se unía en una sinfonía que llenaba el espacio hasta hacerlo sentir pequeño ante la grandeza de lo que estaba ocurriendo. Jorge, con su corazón acelerado, se sintió como si estuviera en el centro de un torbellino de gracia. Y en ese instante, la luz se intensificó aún más, como si el mismo sol decidiera romper la barrera del cielo solo para ver la maravilla que se desplegaba en aquel lugar. Escúchame, Señor. Te lo pido, clamó una voz del fondo. Era Andrés, un amigo de Jorge que había estado luchando con sus propias dudas. Pero ahora, la desesperación se había convertido en un canto de fe. Que cada corazón aquí sea tocado por tu poder. Que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. La congregación, unida, repetía sus palabras, emanando una fuerza unida que parecía empujar las paredes de la capilla. María no podía apartar la vista de Jorge. Sus ojos brillaban con el fuego de una esperanza renovada, mientras que su cuerpo parecía transformarse. Se esbozaba una luz, y en sus facciones cansadas empezaron a esculpirse líneas de vida que antes no existían. Era como si un nuevo espíritu viviente emergiera de las cenizas de su sufrimiento. El entendimiento profundo de que su lucha no había sido en vano la envolvió, y en su corazón se formaba una certeza: Dios no olvida a sus hijos. De repente, Jorge levantó las manos hacia el cielo y exclamó: soy sanado. Soy libre. Soy amado. Sus palabras resonaron en la capilla como un eco de promesas eternas. La atmósfera cambió, y sintió una firmeza en su ser. Era una liberación total. En ese instante, una ola de paz inundó la sala, y las lágrimas de muchos se convirtieron en un río de gratitud. Todos, hasta los que estaban escépticos, se sintieron conmovidos. La vibrante energía de fe era contagiosa y, como una onda expansiva, alcanzó a cada uno, abriendo corazones, liberando miedos. Creed. Creed en la obra impresionante del Señor. Gritó un pastor que se había acercado. Su propia voz quebraba en el instante, no podía contener el llanto de alegría. Era evidente que cada cual había recibido algo en ese momento,
una esperanza, una sanación, un nuevo propósito. María sintió que un nuevo destello de luz rodeaba a Jorge. Era como si, literalmente, una armadura de gloria lo cubriera. Todo alrededor se tornó en una luz dorada, y con una sonrisa, Jorge miró a su amada con una certeza tan profunda que casi podía tocarse. En esos ojos se leía una verdad inquebrantable: el amor y la fe no caen en saco roto. Sin embargo, en medio de las alabanzas y el fervor, Jorge sintió de repente un peso. No un peso de angustia, sino uno que lo llevó a reflexionar. ¿Qué haré con este nuevo regalo?, pensó. Las vidas de quienes lo rodeaban eran ahora parte de su historia y, a la vez, él formaba parte de sus historias. ¿Era su sanación solo un milagro para sí mismo, o tenía un propósito más grande? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan viva como la luz que los envolvía. Jorge, sintiendo el llamado del espíritu, se dispuso a hablar una vez más. Con la voz llena de emoción, lo que tenía que compartir podría cambiarlo todo. La comunidad, con la mirada puesta en él, contenía la respiración. El sentimiento de anticipación era palpable. ¿Qué revelación venía ahora? Su corazón latía fuerte. Había una misión que se tejía en el silencio, una promesa que se elevaba en medio de las almas receptivas que lo rodeaban. A medida que se preparaba para hablar, un escalofrío de expectación recorrió la congregación. La verdad estaba por ser revelada. ¿Qué concepción de vida se plantearía ante ellos? La noche era joven, y el destino de todos estaba a punto de entrelazarse. El silencio se hizo más denso, como si el aire mismo esperara las palabras de Jorge. Con una voz que vibraba de emoción, comenzó: hermanos, he estado perdido, pero ahora he encontrado mi camino a casa. La sanación que he experimentado no es solo física, sino espiritual. Sé lo que es desear lo mejor y, a veces, no ver nada más que oscuridad. Pero hoy, Dios me ha mostrado que no estamos solos. La congregación lo escuchaba atentamente, con miradas llenas de esperanza. Cada palabra de Jorge era como un puente lanzado a sus corazones. En nuestras luchas, Él siempre está trabajando. Las pruebas son como fuego que purifica, y las cenizas de nuestros quebrantos pueden ser el suelo fértil donde florecen nuevas vidas. Los murmullos de asentimiento comenzaron a correr entre los presentes. La fe estaba despertando y vibrando entre ellos. Este milagro en mí no es un fin, sino un comienzo. El Señor está llamando a cada uno aquí a ser portadores de su luz, a llevar esperanza donde hay desesperanza, amor donde hay rencor. ¿Qué haremos con esta nueva vida que se nos ha dado? ¿Qué legado dejaremos? Andrés, desde el fondo, levantó su mano y exclamó: vamos a compartirlo. Hay tantos que necesitan escuchar esto. Exacto, respondió Jorge, su corazón latiendo con fuerza. Cuando compartimos nuestra fe, no solo experimentamos un movimiento de Dios en nuestras vidas, sino que también sembramos semillas de transformación en otros. ¿No es maravilloso pensar que nuestras historias pueden ser la chispa que encienda la fe en otros? Los ojos de María brillaban, el fuego de la emoción la iluminaba. ¿Cómo podía ser que, en medio de la adversidad, se encontrara un camino hacia la esperanza colectiva? Jorge siguió hablando sobre la importancia de vivir juntos en unidad, apoyándose mutuamente, de no permitir que las sombras eclipsaran su luz. Hoy, invitamos a Dios a ser el arquitecto de nuestras vidas. Yo, por mi parte, prometo ser un testimonio de su amor y sanación. Al escuchar eso, un padre sollozó en la parte de atrás, abrazando a su hijo, quien había estado batallando con una enfermedad. La capilla se llenó de un murmullo reverente. Cada historia, cada lucha, se unía en un solo clamor: queremos más. Más de ti, Señor. Más de tu poder. Más de tu sanación. La presencia de Dios se sentía en el aire, como un abrazo cálido que envolvía a cada persona por igual. Jorge sintió que el propósito que había estado buscando se manifestaba con claridad en su corazón. Fueron momentos de transformación, donde cada lágrima era un símbolo de la liberación que se estaba produciendo. Sin embargo, la atmósfera cambiaba lentamente. Jorge lo intuyó, como si una sombra suave se filtrara entre ellos. Había un nuevo llamado, una dirección que aún no se había revelado. Hermanos, continuó, esto es solo el inicio. Hay más por venir.
En 3 días, una promesa se cumplirá, la inquietud se extendió. ¿Qué significaba eso? Algunos comenzaron a murmurar y preguntar entre sí. La congregación estaba colmada de expectativas, y Jorge sabía que esa frase era solo el principio de algo más impactante. El destino espiritual de su comunidad estaba a punto de ser transformado de formas que aún no podían imaginar. La noche de adoración quedó marcada por el eco de las promesas que aún estaban por cumplirse. No se detengan aquí. La historia de nuestra fe apenas está comenzando, concluyó Jorge, mientras miraba a su alrededor, sabiendo que un nuevo amanecer estaba por llegar. El misterio de lo que vendría llenaba el aire, y todos en la capilla estaban listos para recibirlo. ¿Qué manifestación de gracia experimentarán en esos días que se avecinan? Las preguntas flotaban en el aire, mientras las almas preparadas esperaban la revelación que daría rumbo a sus vidas. El amanecer llegó con un brillo especial, como si el sol mismo estuviera ansioso por revelar lo que se avecinaba. Jorge sintió esa energía vibrante mientras se preparaba para el servicio. La capilla estaba llena, y los rostros de sus hermanos destacaban con una mezcla de anticipación y devoción. La atmósfera palpitaba con una mezcla de esperanza y fe desbordante. Cuando finalmente comenzó la adoración, las notas de la música se entrelazaban con los murmullos de oración. Cada canción parecía ser un eco de lo que Dios estaba por hacer. Las manos se levantaban, las voces se unían, y en medio del clamor, Jorge sentía que el tiempo se detenía. Era un momento sagrado. Ahora, más que nunca, debemos estar unidos, afirmó Jorge, sintiendo como el Espíritu Santo se movía entre ellos. Las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón son para todos nosotros. Él está listo para hacer algo grande. Pero debemos preparar nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Estamos listos para recibirlo? María, sentada cerca del altar, se sintió tocada por esa pregunta. Comprendía que la lucha de su padre, que había estado en cama enfermo por tanto tiempo, podría tener un desenlace diferente en esos días. Señor, si tú lo quieres, sana a mi papá, murmuró entre lágrimas, dejando que su fe se transformara en un clamor silencioso. Las horas pasaron, y la emoción fue como un río desbordado. Jorge levantó la mirada al cielo, pidiendo claridad. Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Enséñanos a confiar más en ti. En ese instante, sintió una visión vibrante. Podía ver a su congregación siendo un faro en la oscuridad, llevando luz donde había sombras. Al concluir la adoración, se acercó a la congregación, lleno de fervor. Hermanos, la espera de estos 3 días no es solo un conteo de tiempo, es una preparación. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Su sacrificio trajo una nueva esperanza. Así también, nosotros debemos levantarnos y traer su verdad a los demás. Los murmullos de acuerdo resonaron. La comunidad estaba lista para involucrarse, para ser parte activa de esta promesa de sanación. La fe estaba en llamas, un fuego que no podía ser contenido. Cada historia personal, cada lágrima de esperanza, se unía en un solo propósito, la transformación. Un hombre mayor se levantó, con voz temblorosa y firmeza en su corazón. Yo he tenido mis dudas, pero siento hoy que debo creer incluso cuando no veo. Quiero ser parte de este milagro. La congregación estalló en palmas y aplausos, llenando el aire con una energía renovada. No somos solo una iglesia, somos un cuerpo, una familia, continuó Jorge, sintiendo una paz que le llenaba el alma. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el plan divino. Entonces, preparemos nuestras familias, nuestras casas, nuestras calles para lo que viene. El murmullo colectivo se transformó en una oración grupal. La fe se sentía tangible, como un manto que cubría a cada uno. Las manos se unían, los corazones se alineaban en una sola voz, y entre ellos, la presencia de Dios era inconfundible. Sin embargo, a medida que los minutos se deslizaban, un leve susurro se coló en el corazón de Jorge. Había algo más, un significado profundo detrás de las palabras que había compartido, y el día de la transformación aún estaría lleno de sorpresas. En esta espera, dijo Jorge, no olviden el poder de la oración. La fe en el silencio puede mover montañas. Haremos un encuentro el tercer día, donde experimentaremos la manifestación de la presencia de Dios entre nosotros.
La congregación estaba eléctrica con la promesa de la transformación, pero, de repente, una sombra de duda pasó por la mente de algunos. El camino a seguir no parecía claro, y las preguntas comenzaban a girar una vez más. La expectación estaba al alza, pero la incertidumbre también palpitaba. ¿Cuál sería el verdadero significado de esos 3 días? La fe estaba viva, pero las inquietudes permanecían. ¿Cómo funcionaría la obra del Señor en ese tiempo? La comunidad se encontraba al borde de un nuevo despertar, y todos sentían que el día de la revelación estaba al caer. Las almas estaban preparadas, y un murmullo de anhelo se encendió, llenando el ambiente con expectativa. La pregunta flotaba en el aire: ¿estarían listos para recibir la manifestación de su gloria? La respuesta estaba por venir, y el misterio persistía, dejando abiertas las puertas del espíritu a lo inesperado. El tiempo siguió avanzando, cada segundo pesado de expectativa y misterio. Jorge sintió el peso de la responsabilidad en su pecho. Mientras la congregación empezaba a dispersarse luego del servicio, miró hacia los rostros de aquellos que habían escuchado sus palabras. La fe brillaba en sus ojos, pero también había incertidumbre. María, aún centrada en su clamor silencioso, se acercó a él. ¿Qué pasará en esos 3 días? No quiero que la esperanza se apague, pero las dudas me persiguen, confesó, la voz temblándole un poco. Jorge sintió la conexión en sus palabras y le respondió con sinceridad. María, a veces la espera es la parte más difícil. Pero es en esa espera donde Dios trabaja en nosotros. Debemos permanecer firmes, confiar y seguir orando. Durante los siguientes días, la congregación se sumergió en un mar de oraciones. Los grupos se reunían, compartiendo sus preocupaciones y aferrándose a las promesas de Dios. La fe de cada uno se entrelazaba, creando una red de luz que iluminaba la oscuridad de sus temores. Jorge dirigió las oraciones, recordándoles la importancia de estar unidos y en armonía. Una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, repetía, lo que resonaba en los corazones de los que le escuchaban. María se convirtió en una de las más fervientes intercesoras. En cada reunión, se podía escuchar su voz, llena de pasión y anhelo. Su padre estaba lucha, y cada palabra de oración era como una flecha lanzada al cielo. Señor, te pido por mi papá, por todos los que están sufriendo. Que tu mano sanadora se manifieste. Con el tercer día acercándose, la tensión y la expectativa crecían. Durante las noches, Jorge se despertaba, sintiendo la atmósfera densa con la necesidad de un milagro. Oraba en susurros, buscando dirección en sus sueños. Pero había un eco persistente en su corazón que no podía ignorar. Prepárate, prepara a tu gente. Finalmente, llegó el amanecer del tercer día. Jorge se levantó antes de que el sol asomara entre las nubes. Se ofreció en oración, sintiendo el guiño del Espíritu en su interior. Hoy es el día, Señor. Estamos listos. Cuando se reunió con la congregación, sus corazones latían al unísono. La música comenzó a sonar, las voces se elevaron una vez más, pero esta vez había un peso diferente en la adoración, una intensidad que vibraba en el aire como nunca antes. Hoy, amigos, todo lo que hemos esperado está a punto de manifestarse, proclamó Jorge, su voz resonando con fervor divino. Mientras el culto avanzaba, Jorge sintió que una corriente de energía comenzaba a descender. Cada canción parecía escalonar hacia la culminación de un encuentro santo. La atmósfera cargada de expectación se transformó en un lugar de encuentro con lo sagrado. Las lágrimas de algunos eran testigos de que algo estaba cambiando, un estremecimiento que atravesaba las almas. María, de pie en medio de la multitud, cerró los ojos y levantó sus manos. En su corazón, la fe se fundió con la urgencia. Dios mío, tú prometiste, susurró. Fue un momento casi tangible, como si todo estuviera alineándose para una revelación inminente. El espacio parecía vibrar, un murmullo de anticipación llenaba cada rincón. Con un toque del amor divino, Jorge exclamó, el momento de la intervención divina llegó. Estamos aquí para recibirlo. Las voces resonaron en un clamor de alegría, entrelazadas con la súplica ferviente de corazones que anhelaban ver el poder del Señor. Mientras la adoración alcanzaba su apogeo, la pregunta flotaba en el aire, como un susurro en el viento: ¿se manifestará la sanación que tanto anhelan?
Todo estaba por definirse, y Jorge volvió a mirar al cielo, su corazón palpitante esperando la respuesta divina, y el misterio de lo que vendría a continuación mantenía a todos en la línea de lo sagrado. La música llenaba el aire con una melodía poderosa, como un eco de la esperanza renovada en cada corazón presente. Jorge, con los ojos cerrados, podía sentir la presencia de Dios envolviendo a la congregación. A su alrededor, las almas parecían unirse, formando un solo cuerpo en busca de redención y consuelo. La angustia de María era palpable, su clamor eterno resonaba en el fondo de su ser y él sabía que ese espíritu de intercesión podía cambiarlo todo. De repente, un soplo de aire fresco, como una brisa suave, recorrió el lugar. Los murmullos cesaron y un silencio reverente se instaló. Era un momento de quiebre, donde la fe enfrentaba la realidad tangible. Jorge sintió que en ese silencio, Dios estaba escuchando. Alzó la voz, cargándola de convicción. Hoy no solo es un día más, es un día de transformación. Cada oración, cada lágrima, todo cuenta. Hoy es el día de nuestra liberación. María sintió que su corazón se aceleraba. Se apoyó en la fe colectiva, aferrándose a la promesa de sanación que había proclamado tantas veces. Cerró los ojos con más fuerza y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Su mente viajaba a cada rincón oscuro de su vida, a cada vez que había pedido auxilio. Supo que ese mismo poder que había obrado en su vida podía obrar ahora en su Padre. Era como si un río de fe fluyera entre los congregantes, llevándolos a la fuente de su esperanza. Las manos se levantaron, en un gesto de entrega y súplica. Las voces comenzaron a elevarse de nuevo, esta vez en un grito unificado, una petición a lo alto. Señor, nuestro Dios, manifiéstese en medio de nosotros, clamaban con fervor. Era un clamor genuino, uno que surgía de la desesperación pero también de la certeza de que él era capaz de hacer lo imposible. Mientras tanto, Jorge buscaba la dirección del Espíritu. Sentía que algo grande estaba por suceder. Fue entonces cuando recordó las palabras que Jesús pronunció en el jardín de Getsemaní: no hay nada imposible para Dios. Ese pensamiento encendió un fuego en su interior. Hoy, amigos, creemos en un Dios que hace milagros. No venimos aquí solo a pedir, venimos aquí a recibir, exclamó, y su voz era un eco de los anhelos de cada persona en la sala. Justo en ese momento, una de las personas de la congregación, un anciano de rostro cansado pero lleno de fe, comenzó a dar pasos hacia adelante. Su voz, temblorosa pero decidida, se alzó en alabanza. Hoy siento que algo va a cambiar. Quizás soy yo quien más lo necesita. Su declaración fue como un rayo que partió a través de la expectativa, resonando en el corazón de todos. María lo miró, sintiendo una conexión profunda. Dios no se olvida de los que claman a Él, pensó. En ese instante, comprendió que la sanación no solo era física, era también emocional y espiritual. Era quizás eso lo que necesitaba su padre, no solo una restauración corporal, sino una renovación en su alma. El culto continuó con una intensidad creciente. Los testimonios comenzaron a brotar como flores en primavera, cada uno más potente que el anterior. Las oraciones se volvían más fervientes, como llamas que no querían apagarse. La atmósfera era una mezcla de esperanza y expectativa. Las lágrimas caían, pero esta vez eran de alegría, de agradecimiento por lo que estaba por hacerse. Dios está aquí con nosotros, gritó Jorge, y las cabezas se movieron en asentimiento. No había duda de que estaban en el umbral de un encuentro divino. María sintió como un estremecer en su corazón. Ese era el momento por el cual habían orado. Mientras alzaban su voz en un clamor colectivo, Jorge sintió que una respuesta comenzaba a gestarse en lo profundo del cielo. Finalmente, un nuevo susurro se sintió, un suave roce que pasó entre ellos, y Jorge se detuvo. ¿Qué nos dirá Dios hoy?, meditó. Sus ojos escudriñaron el horizonte de la fe, mientras una pregunta emergía: ¿podría ser que la sanación que tanto anhelaban ya había sido liberada? Los corazones latían con un nuevo impulso, listos para recibir lo que vendría. La congregación contenía la respiración, mientras en sus corazones resplandecía una nueva luz, y todos esperaban la revelación de lo que Dios tenía preparado. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable,
como si todo el lugar se hubiera convertido en un altar sagrado. Jorge, con sus ojos cerrados, podía sentir cómo la presencia de Dios llenaba cada rincón de la sala. Era un momento de poderosa intercesión, donde el clamor de su pueblo ascendía como incienso a los cielos. María, aún atrapada en la vorágine de emociones, tenía la mirada fija en el anciano. Esa luz que brillaba en sus ojos cansados le recordaba las historias de fe que a menudo escuchaba de su padre. Él puede, él lo hará, repetía en su mente. Pero, ¿qué pasaría en ese instante de revelación? El tiempo parecía dilatarse, las voces, un mar de súplicas, se entrelazaban formando un coro que traspasaba los límites de lo terrenal. Jorge sintió que la energía del grupo palpitaba bajo su dedo, como si cada alma presente estuviera tejiendo una red de fe que sostendría su anhelo. Cree, tan solo cree, susurró su corazón. El verso de Filipenses 4:6 resonó en su mente: no se inquieten por nada, más bien, en toda situación, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Así, en medio de ese clamor, una joven se levantó. Su rostro, desgastado por la preocupación, mostró la fragilidad de su espíritu. Señor, quiero que mi mamá tenga paz, dijo con lágrimas en los ojos. En ese instante, el dolor en su voz se apoderó de todos. Era un recordatorio de que no solo se estaban pidiendo milagros físicos, sino también sanaciones del alma. Jorge tomó esa petición como un faro en medio de la tormenta, una directriz para dirigir posteriormente la oración, miró hacia arriba y pidió al Espíritu Santo que guiara cada palabra. Hoy, Señor, tocamos el trono de tu gracia. No venimos a desconcertarnos por la adversidad, sino para abrazar la posibilidad de un milagro. Te pedimos que nos muestres tu poder, exclamó. Las manos continuaron en alto, uniéndose en un gesto comunitario, radiando determinación. De repente, un murmullo de asombro recorrió la sala. María sintió como una corriente eléctrica fluir por su espina dorsal, algo en el ambiente había cambiado. Los rostros a su alrededor reflejaban asombro y adoración, como si la presencia de Dios fuera demasiado grande para ser contenida. Él está aquí, lo sentimos, murmuró alguien al fondo. Era un eco de lo que todos pensaban: la manifestación de la gloria divina estaba a la puerta de sus corazones. El temor se había convertido en expectación, y la fe comenzó a desplazar la incertidumbre. En ese instante, las lágrimas de María no podían contenerse más. Eran lágrimas de esperanza y purificación. Señor, haz tu voluntad, gritó una mujer, y las voces igualmente respondieron en un grito unificado. La alabanza se elevó como un himno celestial, atrayendo cada rincón de la sala hacia un desenlace divino. Si Dios estaba en medio de ellos, su intervención no se haría esperar. Jorge se sintió impulsado a compartir un testimonio. Relató la historia de un amigo que había enfrentado una enfermedad terminal, pero que, tras muchas oraciones, había experimentado una sanación que desbordaba entendimiento humano. Dios aún realiza milagros, afirmó con convicción, y la fe se avivó en cada corazón. Mientras el clamor continuaba, una sensación de paz se asentó sobre la congregación. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que un nuevo amanecer surgiera entre ellos. Las miradas se encontraron, llenas de confianza renovada. ¿Qué podrían traerle al Padre sino su más profundo deseo de sanación y transformación? En ese momento, María se volvió hacia Jorge. ¿Qué pasará ahora?, preguntó con curiosidad. La congregación estaba en un espacio sagrado, casi como si hubieran cruzado a un terreno bendito, y nadie quería romper la conexión. Ellos aguardaban, con corazones anhelantes, el próximo movimiento de Dios. Con el fin de la reunión aún a la vista, la pregunta permanecía en el aire: ¿sería este el día en que la esperanza se convertiría en realidad? La iglesia contenía el aliento, y Jorge, sintiendo el peso de esa expectativa, se preguntó si quizás estaban al borde de un verdadero milagro. Las campanas de la capilla sonaban con un eco que llenaba la atmósfera de expectativa. El tercer día había llegado, y Jorge sintió como cada latido de su corazón resonaba con la esperanza de su comunidad. Era un día sagrado, un día donde las promesas de Dios estaban a punto de desplegarse. La congregación había estado clamando, orando unida por su sanación, pero lo que empezaba a brotar en sus corazones era algo mucho más grande. María, con su alma entrelazada con el clamor del pueblo,
Miraba a su esposo con ojos llenos de reverencia. Las emociones la inundaban, y en su interior, cada lágrima caía como semillas de fe que brotaban en las promesas. Mientras la reunión avanzaba, Jorge sabía que algo especial estaba a punto de manifestarse, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que creían en la intervención divina. La música empezó a tocar nuevamente, suave al principio, pero rápidamente se convirtió en un cántico ardiente que llenaba cada rincón. Nuestro Dios es grande, resonaba con una fuerza renovada. Los fieles no solo estaban allí para ver un milagro, estaban allí para experimentar la gloria de Dios en sus vidas, en sus familias y en su pueblo. Hoy estamos en la puerta de una transformación, declaró Jorge con una voz firme, pero llena de emoción. La fe puede mover montañas, y hoy levantamos nuestros ojos al cielo, dispuestos a recibir la manifestación divina. Las palabras estaban en sus labios, pero vibraban también en los corazones de todos los presentes. Sentían que la esperanza prevalecía sobre la incertidumbre. Entre la corriente de oración, Jorge sintió que burbujeaban en él visiones de lo que vendría. Recibió la revelación de que la sanación era un acto de amor divino que se derramaba sobre cada uno. Hay sanación física, pero también la sanación de nuestros corazones, de nuestras relaciones. Dios no quiere solo sanarte a ti, sino transformar a toda la comunidad. Exclamó, y su voz sonaba como un tambor resonante. De repente, un estremecimiento recorrió la habitación. Un anciano de la congregación, Tomás, que había estado luchando con su propio dolor, se levantó. Con un rostro iluminado por la presencia del Espíritu Santo, permitió que las palabras fluyeran de su corazón. Hoy yo también reclamo mi sanación. Hoy declaro que somos más que vencedores. La congregación estalló en vítores, y Jorge sintió cómo la euforia impregnaba el ambiente. Las voces se entrelazaban, cada clamor se convertía en un rayo de luz que ascendía hacia el cielo. Por nuestros hijos, por nuestros familiares, Señor, escucha nuestra súplica. Clamaban, recreaban el suelo sagrado para que el milagro se manifestara. La atmósfera cargada de oración y fe llegó a su cúspide. Jorge sintió que el tiempo se volvía más denso, casi palpable. Estamos tocando la puerta del milagro, pronunció, y cuando terminó sus palabras, una luz brillante llenó cada esquina de la capilla. Un espíritu de expectativa infinita se apoderaba de la fe colectiva. Y fue en ese instante sagrado que la voz de Dios resonó. Hijos míos, os he escuchado, he visto vuestras lágrimas y sentido vuestros clamores. El aire estaba lleno de electricidad, como si el mismo cielo se abrazara en luz y amor. Una oleada de paz descendió sobre la comunidad, y todos sintieron que algo extraordinario empezó a suceder. Jorge miró a María, quien tenía sus ojos cerrados, sumida en la adoración. Su corazón se llenó de gratitud. Sabía que esta transformación no sería solo un momento, sino una manifestación continua de un Dios que cumple sus promesas. La comunidad vibraba a su alrededor, y en ese ambiente, la fe violó la naturaleza misma. Levántate, Jorge. Resonó una voz vibrante dentro de él, y en ese momento, comprendió que no solo su sanación física estaba en juego, sino que era un testimonio de lo que Dios quería hacer en todos. Soy sanado. Soy libre. Gritó, levantando las manos al cielo, sintiendo como cada parte de su ser respondía a ese clamor. Mientras esa energía se desbordaba, el pueblo se dejaba arrastrar por la fuerza de la fe. Hay sanación en este lugar. No podemos quedarnos de brazos cruzados, gritó alguien más, y el deseo colectivo de recibir lo que el Señor tenía reservado llenó el aire con una engrosada de fervor. Jorge, sintiéndose revitalizado, se volvió hacia su comunidad. Hoy es un nuevo amanecer. Este milagro no es solo para mí, es para cada uno de ustedes. Dios está aquí, entre nosotros. Hoy es el día de reivindicación. Las alabanzas estallaron en un himno de unidad y amor. Vieron en cada lágrima, en cada grito de alegría, una respuesta a la oración. Fue un momento de restauración no solo para Jorge, sino para el pueblo entero. Cada corazón resonaba con fe renovada, como si el dolor de ayer se desvaneciera en el susurro, mientras el sol comenzaba a descender. Reflejando su luz dorada sobre los rostros resplandecientes, el pueblo se encontraba en un punto culminante. La alegría de la sanación agarraba cada rincón de sus corazones.
Sabían que habían sido tocados no solo por la gloria de Dios, sino que se habían convertido en instrumentos de su amor. La revelación se sentó en el silencio que siguió. Dios no solo había sanado a Jorge, sino que había sembrado una nueva vida en cada uno. Y así, Jorge sonrió. Era el inicio de un nuevo capítulo y sabía que tenían un propósito mayor que llevar. Vayamos y compartamos lo que hemos visto, lo que hemos sentido. Seamos luz en la oscuridad, testigos de su grandeza, hijos de un Dios vivo. Sus palabras fueron el brote de un nuevo amanecer en la comunidad. La transformación se reflejó en los rostros de cada uno, y un silencio reverente se había apoderado de la capilla, la fe fluyendo como un río poderoso. Jorge y María, junto con su comunidad, se prepararon para compartir su testimonio con el mundo entero. La gloria de Dios había descendido, y todos estaban listos para llevar su luz a donde haya sombras. Ahora, más que nunca, estaban listos para presentarse ante el mundo, con el fuego de la esperanza encendido en sus corazones. No esperes para ser parte de esta historia de fe. Entonces, hoy, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y testimonios sobre este poderoso final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de fortalecer la comunidad a través de estas acciones.